La pregunta inicial de la didáctica de las matemáticas sería cómo enseñar mejor las matemáticas. Entonces la pregunta cómo enseñar mejor las matemáticas ya nos dice bastantes cosas, porque cómo enseñar mejor matemáticas. Esto nos lleva a una reflexión sobre qué son las matemáticas, una reflexión sobre qué es la didáctica de las matemáticas como ciencia y hacer un recorrido por cómo está en estos momentos el área de didáctica de las matemáticas, viendo diferentes programas de investigación y reflexionando un poco cómo podría ser esto útil de cara a la formación inicial de profesores. Cuando uno se plantea cómo enseñar mejor las matemáticas, evidentemente tiene que mirar a las matemáticas, esto de entrada. Pero la cuestión es que también a quién estamos enseñando las matemáticas. Evidentemente estamos enseñando las matemáticas a personas, a sujetos, y entonces de alguna manera también hay otras ciencias que nos pueden ayudar en esta mejora de la enseñanza de las matemáticas, como por ejemplo la psicología. Pero la cuestión es que ¿dónde se realizan estos procesos de enseñanza? Normalmente se realizan en instituciones. Entonces, cuando uno piensa en un proceso de enseñanza y aprendizaje no de una manera individual de un solo sujeto, sino lo piensa en una institución, que es donde normalmente se produce, pues evidentemente ciencias como la antropología, la sociología, etcétera, nos pueden ayudar mucho a mejorar esta enseñanza de las matemáticas. Por tanto, digamos que tenemos estos tres bloques: las matemáticas, digamos, la psicología básicamente, y el otro bloque de tipo sociología, antropología. La primera parte del curso fue una reflexión sobre diferentes maneras de entender las matemáticas, en especial la relación entre las matemáticas y la realidad o el mundo de las cosas, ¿no? Reflexionar un poco sobre cómo es posible que las matemáticas se apliquen a este mundo y que al mismo tiempo tengan algunas diferencias respecto a otras ciencias que también se aplican al mundo, como puede ser la física o la química. Cuando uno quiere enseñar matemáticas, de alguna manera tiene que reflexionar un poco sobre qué son las matemáticas, sobre qué significa un problema de matemáticas, qué son los conceptos matemáticos, etcétera. Y además, de alguna manera, se tiene que hacer preguntas: ¿qué tipo de matemáticas vamos a enseñar? No solo qué matemáticas, sino si va a ser una matemática centrada básicamente sobre la solución de problemas, si va a ser una matemática formalista, etcétera. Y cuando uno se plantea estas cosas, de manera implícita, pues aparecen cuestiones como cuál es la naturaleza de las matemáticas, qué es lo que sabemos en matemáticas, cómo sabemos que lo que sabemos es verdadero, falso, válido, lo que se le quiera decir. Bueno, todo esto, de alguna manera, ya son preguntas de la filosofía de las matemáticas. Yo lo que quiero decir es que empiezas por la pregunta ¿cómo enseñar mejor las matemáticas? Empiezas a pensar sobre las matemáticas, empiezas a ver que hay diferentes posibilidades de diferentes tipos de matemáticas, y esto de manera implícita lleva a cuestiones de tipo de filosofía de las matemáticas, cuestiones a las que han respondido las diferentes corrientes filosóficas
desde las clásicas como el logicismo, el intuicionismo, el formalismo, pero ahora recientemente pues también han aparecido otras como el falibilismo, el convencionalismo, etc. Inevitablemente la filosofía de las matemáticas no está separada de cuestiones filosóficas más generales. La misma cuestión entre la discusión platonismo-constructivismo probablemente no sea una polémica exclusivamente matemática, sino que sea una polémica de filosofía general. Por tanto, hay muchas cuestiones de epistemología general, que es este cuadro de aquí, donde hay cuestiones como el realismo versus constructivismo, representacionismo versus no representacionismo, etc. Hay toda una serie de cuestiones de tipo filosófico general que afectan a estas cuestiones, a estos planteamientos filosóficos más específicos de las matemáticas, que tienen que ver sobre cómo se entienden las matemáticas que al final se enseñan. Bueno, básicamente estas son las dos grandes posiciones que nos podemos encontrar en filosofía de las matemáticas. La primera viene a decir que las matemáticas son una descripción del mundo. Sobre qué mundo, ya si es un mundo platónico, si es un mundo real, etc. Pero básicamente las matemáticas son una descripción de un mundo preexistente, que tiene existencia propia, etc. Y la otra es la postura constructivista. Las matemáticas son una construcción de la mente humana, en definitiva, ¿no? Son las dos grandes posiciones. La descriptiva o realista, que se dice, que es la primera, y la constructivista, que es la segunda. Bien, entonces yo pensaba ir desarrollando más o menos este esquema. La cuestión es reflexionar sobre la relación entre las matemáticas, y aquí no distingo entre matemáticas y lógica, es decir, la discusión del logicismo sobre si las matemáticas son una parte de la lógica, digamos, no la voy a considerar casi, me es igual. O sea, la relación entre las matemáticas y la lógica, entendida como una sola con la realidad, básicamente se puede responder de dos maneras. La primera, que sería entendiendo que las matemáticas son una descripción de algo que existe con independencia de nosotros, y la otra es que es una construcción. Entonces son las dos grandes alternativas. Para orientarnos en este esquema, es un poco una brújula que puede servir para orientarnos, es cómo se posicionan respecto a la distinción, cómo se posicionan los diferentes puntos de vista respecto a la distinción entre analítico o sintético, si las matemáticas son analíticas o las matemáticas son sintéticas. Bueno, antes de nada, una pregunta, dice, ¿cómo sabemos la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones? Los solteros son no casados y todos los metales se dilatan. Dicho de otra manera, tenemos que recurrir a la experiencia para la primera. Es el resultado de la definición de soltero, en definitivo, ¿no? En cambio, para saber si todos los metales se dilatan, hay que recurrir, es a posteriori, hay que experimentar, etcétera y tal, ¿no? Bueno, entonces, este sería analítico, se tendría como los solteros son no casados. Yo, analizando esta proposición, puedo saber si es verdad o falsa sin tener que recurrir a la experiencia, mientras que en la segunda tengo que recurrir a la experiencia solo a posteriori, saber si es verdadera o falsa. En cambio, la primera, a priori, puedo saber que es correcta. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a ver si están de acuerdo con esta afirmación. Dice, el pensamiento matemático se puede entender como una determinada manera de pensar sobre las cosas, que no depende de las cosas, que sería esta opción analítica, o bien como una determinada manera de pensar sobre las cosas que sí depende de ellas, que sería como ejemplo de los metales se dilatan. En definitiva, yo puedo pensar que las matemáticas son proposiciones o juicios analíticos, o puedo pensar que son sintéticos. Los analíticos son verdaderos por el significado de sus términos, por su forma, porque lo que se predica es algo que forma parte del sujeto, por ejemplo, los solteros son no casados, o los sintéticos, que también se llaman informativos, los metales se dilatan, porque son informativos porque me dicen cosas que no sabía, son cosas nuevas que no sabía, ¿no? Por esto también se llama